¿Qué tal? Hola, queridos ruralistas. Yo soy Isabel Sánchez Tejado y con este podcast Raquel Sanes y yo pretendemos inspirar y romper estereotipos del mundo rural. Y yo soy Raquel Sanes y desde este espacio queremos dar voz a todos los que cada día se esfuerzan por conseguir que vivir en el campo sea una opción de vida atractiva. Si queréis más información sobre este proyecto nuestro en común, tenéis todos los detalles en nuestra web mundoruralenpositivo.com y también en la descripción de este episodio, por supuesto. Como ya sabéis, este es un espacio participativo en el que todos los que estáis en directo tenéis la opción de participar con vuestra opinión o vuestras preguntas al finalizar la entrevista. Y si nos escuchas en podcast, ya sabes que puedes participar con tus comentarios. Así es, así que dicho esto, bienvenidos al podcast Mundo Rural en Positivo. Pues hola a todos. Hoy ha venido a compartir con nosotras este espacio ruralista María Cristina Pascual Noguerol. Cristina es compositora por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y arquitecta por la Universidad Simón Bolívar de Caracas. Estudios que emprende al descubrir la riqueza creativa que se origina al combinar ambas artes y transferir sus metodologías. Ha ganado premios de composición en diversos países, con proyectos interdisciplinares basados en el análisis de entornos arquitectónicos o naturales, y sus obras han sido tocadas por agrupaciones como la Dresdner Sinfoniker, la Luxemburg Sinfonietta, el Ensemble Modus Novus o la Badische Staatskapelle. Ha sido compositora residente en la Academia de Roma y ha realizado proyectos compositivos pedagógicos junto a El Sistema en Venezuela. El trabajo en consultorías, ingenierías, docencia y la práctica del oficio arquitectónico ha enriquecido su visión participando en proyectos de gran magnitud, como fue la construcción de la represa hidroeléctrica Caruachi, en el encuentro entre el río Caroní y Orinoco en Venezuela. Ha realizado la realización de un máster con especialización en acústica y de un doctorado en el que aplica las ciencias del sonido al área humanística le permitió profundizar en las relaciones que existen entre la dimensión sónica de las poblaciones y sus entornos naturales y arquitectónicos. Es todo este conocimiento, junto a su musicalidad, la que se permea en la elección de sus proyectos musicales y en la confección de sus composiciones. Pero diréis, ¿qué hace una chica como Cristina en un espacio como este? Pues bien, Cristina nació en la ciudad de Barcelona. De pequeña emigró con su familia a Venezuela. Casi siempre ha vivido en grandes ciudades como Barcelona, Maracay, Caracas, Roma, Berlín, Oporto, Madrid, Múnich, Karlsruhe o Hannover. Pero desde 2016 vive en un pequeño pueblo catalán de menos de 100 habitantes, en Fulleda, en la provincia de Lleida, Cataluña, al noreste de España. Desde allí ha seguido desarrollando toda su actividad artística, académica y profesional. Cristina ha compuesto la obra Pantheon Romae, que estrenó el pasado 20 de abril la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española, una obra que ha sido becada por la Fundación SGAE y por la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas. Hoy nos va a hablar de su trayectoria, de su obra, de su vida en un pequeño núcleo rural. Pero primero, y después de esta larga presentación, muy buenas tardes, Cristina, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y bueno, muy contenta de estar con vosotras. Bueno, pues nosotras también estamos muy contentas de que estés hoy aquí y muy agradecidas de que compartas con nosotras este ratito. Vamos al grano. Oye, cuéntanos cómo empezó tu interés y cómo fue tu trayectoria con la música y la composición musical. Venga, cuéntanos. Sí, bueno, como ya bien has adelantado, todo empezó con la mudanza a Venezuela de pequeñita. Y vivía muy cerca del conservatorio y entonces pues mi madre dijo, bueno, pues mira, vamos a ponerle música como una extraescolar más. Claro, lo que no pensó es que a esa extraescolar no se convertiría para mí, ¿no?, en algo tan importante. Entonces, bueno, empecé, la verdad que los comienzos fueron un poco accidentados porque no tenía piano,
Entonces iba a un piano prestado en una tienda que me dejaban tocar. Entonces, claro, no hacía mucha cosa y los profesores no estaban demasiado contentos. Y bueno, pero el amor que sentí hacia la música era algo ya desmesurado, ¿no? Entonces, también ya con 8 añitos, pues ya empecé a componer. Y yo ni sabía qué era componer, simplemente pues hacía mis melodías, las escribía. Y entonces, bueno, al ver ese interés que tenía, pues me compraron el piano y claro, las cosas fueron a mejor. Entonces hice piano, pero claro, me encontré que mis padres, pues lo normal, ¿no? Te dicen, eso no es una profesión, no vas a poder vivir de ello, tienes que hacer otra cosa, ¿no? Lo que se decía en esa época, ¿no? Que había que hacer un trabajo en serio, ¿no? No la música. Entonces, bueno, dije, pues arquitectura, pues tampoco, vamos a decir, me disgusta, es una cosa que me apasiona también es muy creativa. Y entonces fui a Caracas y allí estudié en la Universidad Simón Bolívar la arquitectura. Allí lo que me pasó es que, claro, yo no podía dejar de ser quien era, que era fundamentalmente música. Entonces allí, pues, digamos que mi tiempo libre estudiaba arquitectura y estaba pues haciendo música y caí en un terreno, bueno, con mucho abono en este sentido, porque había coros, en esa época Venezuela era un país muy próspero, entonces había giras internacionales, después fundé un grupo de cámara, yo tocaba piano con un flautista, una chelista, dimos muchos conciertos y bueno, o sea, que la música siguió allí. Había una profesora de piano que también seguí todos los años que estuve estudiando arquitectura, pues mejorando mi técnica pianística. Y cuando acabé, trabajé un par de años en arquitectura, pero luego fui a hacer un máster de diseño de interiores en la Universidad de Salamanca, con especialización de acústica, ¿no? Que es la ciencia que, digamos, reúne lo que es la música y la arquitectura. Esto, Cuando acabé, tras 2 años, claro, bueno, he de decir que el segundo año hacías la tesis del máster y también trabajé con el profesor de acústica en Madrid. Y claro, ya cuando había acabado el máster, que dije, me voy, claro, yo tenía aquella espina de decir, hoy tengo que probar en el Conservatorio Superior de Madrid de estudiar composición. A todas estas, claro, era en realidad lo que quería más en la vida, ¿no? Pero que no me había atrevido hasta entonces. Y antes de irme hice el examen de admisión, que poca gente, se ha de decir, lo aprueba. Y bueno, y me aceptaron. En ese entonces estaba Antón García Abril y Zulema de la Cruz, y entonces entré. Eran 5 años, hice esos 5 años, estaba, por decirlo así, en mi salsa, participé en concursos, gané concursos, me fue muy, muy bien y yo, claro, yo estaba en el cielo, vamos, no se puede decir de otra manera. Y bueno, también me dieron una beca de composición residencia en Roma, ¿vale? Como compositora residente, estuve también allí pues en la gloria. Y en acabar esto, pues volví a Venezuela porque tenía una oferta de la propia Universidad Simón Bolívar para ser profesora. Allí estuve 4 años y ellos mismos me pidieron de hacer un doctorado y yo encontré uno que era de la Comisión Europea y que pude pues hacer un tema que también era de acústica y conjuntaba música y arquitectura. antes, espera un momento, Cristina, porque Sí. antes de avanzar, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Isabel. Es que Ay, hola Isabel. estás comentando muchas cosas muy interesantes, pero quería que de alguna manera, para los que no somos tan expertos en la materia, has hablado Sí, de la arquitectura, de descubrir esa riqueza creativa que se origina al combinar ambas artes y de transferir metodologías, pero y que tus estudios del máster y de doctorado te permitieron profundizar. ¿Qué significa realmente todo esto para los que somos legos en la materia? Es decir, ¿cómo combinas esas dos artes? bien, pues claro, es importante decir que, bueno, cada cual tiene su ámbito de trabajo, ¿no? Sea cual sea, pero cuando permaneces solo en un ámbito, sobre todo cuando es creativo, ¿no?
las posibilidades de hacer algo verdaderamente original o digamos hasta genial, ¿no? Se reducen, ¿no? Porque son caminos que ya están muy transitados, ¿no? Algunas veces se puede que hasta agotados, ¿no? Entonces, cuando tú introduces otro ámbito, que tiene una órbita de conocimientos, metodologías, que es maneras de hacer las cosas, el ámbito receptor o cualquiera de los dos que pueden ser receptores se enriquecen, ¿no? Vamos a decir, se oxigenan porque transmiten, ¿no? Conocimiento de uno al otro. Y entonces empiezas a hallar nuevas relaciones, nuevas maneras de hacer las cosas. A lo mejor esto también es complicado de entender y por ello os voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer el caso Venga, música mejor. Sí, con un ejemplo es mejor. Gracias. Digamos, en música y arquitectura, pues vamos a decir, ¿no? En arquitectura, pues ¿cómo haces una edificación? ¿Cómo haces una casa? Pues, entre otras cosas, con tochos, ¿no? Los harías con tochos. Pues esto, si tú lo imaginas y lo transportas a la música, pues podrías imaginarte que los acordes es la verticalidad del sonido. Por ejemplo, cuando compones para orquesta, claro, no compones para un instrumento solista, sino para muchos al mismo tiempo, por ejemplo, igual 20, ¿no? Entonces, esto hace que hayan varios sonidos que suenen simultáneos. Esto se le llama acorde en música, ¿no? Pues entonces, yo a la hora de extrapolarlo, pues me puedo imaginar que los acordes son tochos, ¿no? Son los tochos de la música y que, como en la arquitectura, pues a veces los tochos pues los vas desplazando, ¿no? Lo que se dice, los contrapeas o a veces los superpones porque es una esquina. Hay varias maneras de colocarlos y tú podrías también, pues en la música, imaginarte que estás trabajando con esos acordes como si fueran esos tochos, ¿no? Y se te ocurren una cantidad de variedad de posibilidades de cómo hacerlos funcionar, que si yo pensara solo en acordes musicales, seguramente no encontraría esas relaciones nuevas, ¿no? Esa originalidad de que os he comentado. Qué buen ejemplo, Cristina. Me ha encantado porque estaba viendo notas musicales y cómo se iba construyendo un edificio a la vez con tu ejemplo. Me ha Sí, yo también encantado. estaba viendo los ladrillos. Sí, entiendo que cuando dices tochos son ladrillos, ¿no? También. Sí, O sea, perdonad, sí, claro, no, no, es no, que perfecto, perfecto. Era sí, estoy por dejarlo muy acostumbrada claro. aquí en Cataluña, que como he pisado varias obras ya, ¿no? Y hablamos de tochos, sí, Perfecto. evidentemente son Ladrillos ladrillos, también. sí. Y yo me estaba imaginando también esas piezas, esos acordes y viendo los ladrillos cómo se iban moviendo, cómo los ponías a la derecha, a la izquierda. O sea, ha sido francamente ilustrativo. O sea, que muchas gracias. A vosotros. Oye, Cristina, bueno, como he dicho en la presentación y como tú misma has comentado, has estado viviendo en varios países, de Venezuela, te viniste a Europa, luego te volvieron a llamar de Venezuela, luego te mandaron un máster y después de vivir en tantos países y en tantas ciudades, explícale aquí a todo el mundo, ¿qué te llevó a Fulleda? ¿Qué te llevó a un pequeño pueblo rural catalán que tengo que decir que me quiero muchísimo? Sí, bueno, es una muy buena pregunta, ¿no? Y también yo supongo que, bueno, habiendo visto la trayectoria, debe generar mucha curiosidad, ¿no? Saber por qué te vas después de todo esto a un pueblo tan pequeñito, ¿no? Que en invierno difícilmente llegamos a 40 o 50 personas. Bueno, pero tiene su buena explicación y es que, claro, todo esto viene acompañado de las situaciones que se viven en el mundo, ¿no? Y de los países por los que pasas, ¿no? Y entre ellas, digamos, la más determinante fue pues la situación de Venezuela, ¿no? Como país. Entonces nosotros éramos emigrantes allí, hicimos la vida, mis padres llevaban muchos años y para ese entonces pues 30 y pico ya yendo hacia 40 o así, bueno, no sé, un montón de años. Y el país empieza a un declive muy pronunciado, ¿no? Eh, ya cuando yo era profesora, yo empecé ganando un equivalente, vamos a decir, a 500 euros y tras 4 años de aumentos de sueldo ganaba 200 euros. ¿Cómo te lo explicas? Bueno, son las maravillas, las magias de los cambios de moneda, ¿no? Que devaluando moneda, pues cada vez tienes menos.
Entonces, a mí en la universidad me pidieron que hiciera un doctorado porque era, digamos, lo que era necesario para que yo pudiera progresar como profesora, ¿no? Lo que se llama el escalafón. Entonces yo dije, encantada, yo hago un doctorado, querían que lo hiciera allí, pero bueno, yo busqué uno que, digamos, me pareció mucho más interesante, que era de la Comisión Europea, un Joint Doctorate que es en varios países. Eran 3 países, eran Inglaterra, Alemania y Portugal. Entonces yo me fui a hacer este doctorado y estuve prácticamente 4 años, 3 y mucho, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues al acabar el doctorado, llamé a Venezuela y dije, pues ya lo tengo y vuelvo. Y claro, en esto que dije, ¿cómo está todo por allí? ¿Cómo están las condiciones? Y me dijeron, bueno, pues ahora cobrarías una cifra determinada. Entonces, claro, fui a internet a buscar la tasa de cambio y eran $20 al mes. ¿Vale? Que eran Wow. inclusive menos Menos euros, todavía de lo que menos estaba. todavía. Uf, Claro, entonces aquello, bueno, me dejó francamente preocupada porque dije, no vuelvo a un país, vuelvo a una cárcel, porque a mí me encanta Venezuela, la amo, es un país que amo con delirio, pero dije, ¿cómo podría salir de allí si en dado caso se me ocurriese? claro. Porque claro, los $20 también tienes que comer, vivir, o sea, ahorrar nada. ¿Y cómo te compras un vuelo si algún día tienes que volver a algún sitio o quieres salir de allí? Entonces, claro, eso se compagina con que en este pueblo, pues la familia de mi padre le habían dejado una casita, bueno, que estaba un poco en mal estado, que había que reformar, pero que claro, yo dije, bueno, pues me vi en una situación un poco de que yo ya no volví al país que había conocido, o sea, Venezuela ya no era ese país. Y es que yo había también estado viajando, ¿no? No era tampoco una gran sorpresa si evidentemente lo de los $20 no pensaba que había degenerado tanto, pero yo ya sabía que el país, y aparte tuvo un periodo de hambrunas y tal, y claro, mis padres me informaban, y entonces surgieron varias cosas. Vine entonces al pueblo de vacaciones, porque también hay otra casa con familia, y en ello me dijeron, hay un trabajo, hay una escuela de música aquí cerca, a 17 kilómetros, están pidiendo un profesor de lenguaje musical. Todo se compaginó, era un trabajo de una tarde y ganaba 260 euros, que me pareció, bueno, claro, comparado a 20, pues me pareció extraordinario. Un mundo, claro. Digámoslo así, claro. Es Tremendo. que mi referente era ese. Es que, Claro. claro, es fácil decirlo ahora, pero hay que pensar en el momento en que yo estaba, en el momento vital, en que yo me sentía una profesora universitaria que simplemente había ido a hacer un doctorado y volvía a su puesto de trabajo. Claro, yo me quedé muy desenfocada, muy perdida por un tiempo. Y entonces este pueblo fue un poco el lugar donde yo hice un poco de drenar, ¿no? Todas estas emociones y sentimientos de saber que yo ya no volvía, el país que yo había conocido ya no existía como tal Qué y que bueno. tenía que hacer o empezar otra vida. Me- Ahora, esto es la parte, digamos, negativa de lo que implicó, bueno, la decisión de vivir aquí. Pero claro, hay muchas otras cosas que yo ya las tenía en mente, que era, Eso bueno, te el iba a preguntar, contacto. Cristina, Sí, ¿cómo es realmente? Porque claro, esto es una situación extrema. emocionalmente muy fuerte, o sea, es Sí, tremendo, ¿no? Lo que estás contando y me sí, imagino el descoloque por tu parte, llegas a Fulleda, que vale, que tienes allí tu herencia familiar, por decirlo de alguna manera, sí, pero ¿cómo es tu vida? ¿Cómo es tu actividad artística, académica y profesional allí en este pueblo? Porque fíjate que este podcast lo que intentamos es precisamente dar visibilidad claro, a estas cosas, a que en claro, los pueblos, a pesar de que son pequeños, se sí. pueden hacer otras cosas además de Y agricultura y tanto, y ganadería. tanto. Yo lo Entonces, que quiero sí,
enfatizar tras lo que he contado es que mi decisión de vivir en Fulleda en ningún caso fue un acto de desesperación ni porque no tuviera más remedio, porque perfectamente vamos a decir, mi trayectoria podría haber vivido en muchas partes, eso no era ningún impedimento, pero lo que necesitaba y quería era precisamente vivir primero rodeada de naturaleza. Esto para mí ya era muy necesario. Y lo siguiente, y que forma parte de mi actual vida aquí, era que deseaba quedarme con lo esencial. Y esto es muy importante. Yo después de tantos viajes, conocer tanto, porque tuve 20 años que difícilmente estuve más de 3 meses en un sitio, ¿eh? Y cuando hablo de un sitio no se refiere el pueblo de al lado, sino muchas veces cruzar el Atlántico o continentes. O sea, lo que yo necesitaba era ya como cuando vas en globo y necesitas sacar lastre, pues limpiar mi vida de muchas cosas que eran innecesarias, ¿no? Y ahí está, es muy importante para mí ese dicho que dice, ¿no? Tanto tiene el que todo lo tiene como el que nada necesita, ¿vale? Y obviamente necesitamos cosas, claro, pero yo quería sacar muchas cosas que llevaba y que simplemente eran pesos muertos, y necesitaba volver a contactar conmigo misma, volver a contactar con la naturaleza, con la vida misma, pero con su esencia, ¿vale? Despojarla de tantas cosas que creemos indispensables y que no lo son. Y que, por ejemplo, yo pues obviamente no voy a comprar, yo que sé, a tiendas de lujo, estas cosas, pero yo por la noche salgo a la terraza, levanto la cabeza y veo la Vía Láctea, y para mí eso es media vida. ¿Cómo te entiendo? Bueno, Sí. seguramente que Raquel también, porque las dos Sí. vivimos en el campo y para nosotros eso es lo más importante. Y sin embargo, a veces, yo por lo menos, ¿no? Tengo algunos amigos y amigas que no comprenden porque son urbanitas cómo puedo vivir en un pueblo de menos de 400 habitantes, en mi caso. Pero es que para mí es la vida, ¿no? Es eso, es ese contacto, es mucho más vivir que en ningún otro sitio. O sea, que te entiendo perfectamente y te agradezco mucho la forma en que lo expresas, porque de verdad que es precioso. ¿Cómo se nota que eres compositora? Y que normalmente, aparte de la musicalidad que le das a las frases, es tu forma de expresarte. De verdad que me estoy encantada. Además Gracias. quiero mencionar también, Cristina, Sí. lo que has comentado, que sales a la terraza y ves la Vía Láctea, pero es que Fulleda tiene ese enclave especial que está un poco en alto. Si miras hacia el norte, casi que puedes ver el Pirineo en un día Sí, frío de invierno, ¿verdad? sí, Si sí, ver miras los hacia, picos nevados, sí. exacto, si miras hacia el sur, puedes ver toda la Sierra de Prades, puedes intuir que detrás está el mar, porque lo está. Sí. Está toda rodeada de pequeñas colinas, con almendros, con olivos, es eso, y un cielo enorme y Sí. estrelladísimo. O sea Oye, que tengo que Precioso. conocer Fulleda ya, por favor. Me estáis poniendo los Sí, dientes muy bueno, largos. invitadas estáis. Bueno, Raquel, tú ya sabes, sí, pero sí. sí, sí, yo os invito y también a los oyentes. Es que es un pueblo, y te ha faltado mencionar el oeste que es por donde se oculta el Cierto, sol. cierto, Hay que hay, unos atardeceres cierto. impresionantes porque por estar un poco alto tenemos un poquito más de horas de sol. Entonces es realmente, bueno, inspirador. Claro, para mí es que al menos el tipo de composición y la manera en que yo compongo, esto es lo que a mí me alimenta. ¿Vale? Hay muchas cosas que te pueden alimentar. De hecho, en el siglo XX, a mediados, pues los sonidos de la guerra fueron inspiración para muchos compositores. Y allí fue cuando empezó a introducirse el ruido en la música, ¿no? O sea, te puede inspirar hasta lo más tremendo y terrible,
todo puede ser inspirador. Pero claro, yo en el estado ya que estaba, lo que yo necesitaba era lo que yo tengo en este entorno natural. Este es el tipo de inspiración que me alimenta a mí. Cristina, como retomando un poco la pregunta que te ha hecho Isabel, Sí. aparte de esta parte espiritual, digámoslo así, y de esta parte de cómo tú te sientes y de toda esta... Me encanta cómo lo explicas porque además lo haces muy gráfico, ¿no? De esa manera de sentirte, esa manera del globo soltando lastres, que todos son imágenes y me Sí. encanta cómo lo explicas. Además de eso, has comentado que cuando llegaste a Fulleda empezaste a trabajar en una escuela de música. Dinos también si sigues haciendo, si sigues componiendo, si sigues teniendo esa parte profesional de escuela de música, o sea, si eres docente, si sigues trabajando en arquitectura. Cuéntanos un poco esta vida cotidiana, digamos, tocando más tierra. Sí, bueno, yo pienso que cuando sigues tu verdad es lo que sientes, ¿no? Lo que sientes de verdad, de corazón, las cosas entonces aparecen, van apareciendo, ¿no? Es como el camino a seguir y está lleno de las cosas que tú necesitas y de oportunidades. Entonces, en la primera oportunidad fue esta del trabajo en la escuela de música, obviamente amplié horario allí y allí también doy clases de piano. Una cosa muy importante que fue enseguida comprar un piano y tenerlo en casa y porque claro, con los viajes anteriores el tener un piano era un problema, no me lo podía llevar obviamente. Entonces surgió esto, surgió también trabajos, ¿no? En instituto, también profesora de música. En el pueblo quisieron hacer una casa de 3 plantas, la diseñé yo toda desde los cimientos y la construí junto con un arquitecto porque yo no homologué el título de arquitecta aquí en España, pero trabajo en conjunto con otro arquitecto, pero hago mis proyectos. También me salieron reformas, es decir, he seguido muy activa en la parte profesional. También tengo nexos con la Universidad de La Rioja y soy tribunal de sus tesis de composición, del máster de composición y obviamente pues compongo que es digamos la parte fundamental de mi actividad. Y la composición y mucha parte del trabajo de muchas de las cosas que hago, las puedo hacer en línea, las puedo hacer perfectamente estando aquí en Fulleda. Es decir, Fulleda y el mundo rural en ningún momento ha mermado mis oportunidades profesionales ni ha impedido que yo siguiera adelante. Lo podría haber hecho perfectamente, todo lo que hago. O sea, la gente con la que me relaciono y con la que trabajo, si yo hubiese dicho que vivo en Barcelona, perdón, eh, hubiese tenido el mismo trato, exactamente el mismo. O sea, nadie, como digamos, supongo que la pandemia ha ayudado a flexibilizar estos conceptos. Y ahora vivir en una población pequeña, grande, mediana, yo creo que lo notas más que nada a fin de mes, pero del resto, del resto, la verdad que nadie hace incidencia en esto, ni nadie tiene, digamos, ningún tipo de discriminación, preferencia ni nada. O sea, Qué bueno. yo creo que cualquiera, claro, sí es cierto que si, por ejemplo, necesitas ir a un centro de trabajo, pues claro, el hecho de que esté más cerca o más lejos, pues si te has de desplazar es un punto que hay que considerar. Pero bueno, también creo yo que en Barcelona, por ejemplo, también unos 40 minutos de desplazamiento está dentro de la norma para mucha gente, Exacto, ¿no? Es exacto, decir, exacto. que no suma ni resta nada. Muy bien, me encanta que lo puntualices, Cristina, porque siempre se dice, ¿no? Que "Oh, es que no hay oportunidades en el medio rural". Pues toma ejemplo. Hombre, claro que sí. Oye, vamos a hablar un poco de composición, de Sí, tus composiciones. Tengo que hacer otra puntualización.
sobre eso que has mencionado, sobre ese piano que tienes en Fulleda, porque os vuelvo a trasladar a un momento mágico y es paseando por las calles de Fulleda, paseando por la calle principal, donde solo escuchas pajaritos y de repente escuchas un piano que suena a música celestial y dices, ¿eso qué es? Y es Cristina componiendo. O sea que es brutal, de verdad. Cristina, cuéntanos, vamos a hablar de esta obra que se ha estrenado hace poco. Cuéntanos qué es Panteón Romae. Esta obra compuesta por ti, que hemos comentado, que se estrenó el pasado 20 de abril, que la estrenó la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española, una obra con nombre de edificio, por cierto. Dinos por qué tiene ese nombre. Bueno, se supone que por tus vínculos con la arquitectura, pero bueno, nos lo comentas. ¿Y cómo has compuesto esta obra? Porque tiene su salsa. Sí, bueno, Panteón Roma es la traducción del latín del Panteón de Roma. Y evidentemente sí, es una obra dedicada a este edificio, inspirada en el edificio, y que sigue una línea de trabajo propia que es de la música y la arquitectura, ¿no? Y que menos que hacer música para los edificios. Comprenderéis que no, que esto no se me va a acabar porque hay más edificios que años de vida, ¿no? Pero bueno, empezaremos por algunos y bueno, intentaremos seguir más adelante, ¿no? Pero bueno, lo que se refiere al Panteón de Roma, bueno, viene de la época que yo estuve en Roma. Os dije que tenía una residencia como compositora y este edificio, pues lo vi y me dejó sin habla, porque es un edificio que está intacto desde la época de Roma. Han agregado en el interior bueno, pues al decoración interior y bueno, poca cosa, pero lo que es el edificio como tal está intacto. Es una máquina de tiempo. Si queréis ir al Imperio Romano, id a ese edificio porque es una máquina del tiempo. Estaréis en el Imperio Romano, solo entrar. Y bueno, entonces, claro, esa fue de las primeras ideas, porque es una idea que acariciaba desde hacía mucho tiempo al hacer música para edificios. Y entonces, eh, bueno, deciros que cuando, porque es muy fácil decirlo y ocurrirse la idea, pero claro, luego dices, bueno, y ahora, ¿cómo escribo la primera nota? ¿No? Eso es lo difícil. Entonces, lo primero que sentí necesidad en esta obra también fue de expresar su entorno arquitectónico, porque el Panteón de Roma es lo que es también gracias a Roma. Entonces, diseñó una trayectoria y de hecho lo estoy viendo aquí mientras hablo con vosotros. Tengo un mapa gigantesco de Roma en la época imperial. Me lo hice con varios DIN A3, varias hojas dobles, ¿no? Pegado, es enorme, enorme, y diseñé una trayectoria. Dije, ¿qué haría, no, alguien del Imperio Romano? ¿Por dónde pasaría para llegar al Panteón de Roma? Entonces me diseñé una trayectoria desde Extramuros, fuera de los muros. Pasas por las catacumbas, luego, bueno, pues pasas por el Circus Maximus, el Coliseo, el Foro Romano, ¿vale? O sea, vas subiendo y bueno, hasta que llegas al Panteón. Entonces, toda esa trayectoria eran pinceladas, son evocaciones, ¿eh? Esto también hay que decirlo. Yo en ningún momento pretendí hacer, vamos a decir, pretender hacer la música que hacían los romanos, porque para empezar es en gran parte un misterio porque no ha quedado grandes no evidencias de cómo era su música. Entonces yo lo que hago es evocar sobre estos edificios, ¿no? Y entonces luego las veces de que llegas y estás frente al Panteón. Entonces viene el segundo movimiento de la obra, que es la visión del Panteón, que es lo que ves directamente, ¿no? Esta magnificencia de edificio y todas las imágenes que te vienen a la cabeza. Y entonces pensé en el hidráulis. El hidráulis es
primer órgano, ¿no? El órgano primigenio que lo crearon los romanos, ¿no? Es invención de ellos. Y me imaginé las sonoridades, ¿no? Un poco arcaicas del hidráulis romano y vi el edificio como si fuera un gigantesco hidráulis allí, ¿no? Porque el órgano en el fondo es un instrumento musical, pero arquitectónico, porque se incorpora a la arquitectura, ¿no? Entonces lo imaginé así, ¿no? Como un gran órgano, ¿no? Dentro de ese tejido urbano. Entonces luego ya viene el edificio como tal, que tiene tres partes y un discurso arquitectónico, que es el pronaos, que es la serie de columnatas, que hay 8 columnas. Luego viene la rotonda, que es el cilindro, donde el espacio interior. Y por último tienes el óculo, ¿no? La cúpula con el óculo, que tiene esa perforación por donde inciden los rayos solares, que es, bueno, espectacular. Yo todavía no he visto nada tan sugerente, ¿no? Porque te preguntas, ¿qué es esto? ¿Es un reloj? ¿No? ¿Es un reloj solar? ¿Es un calendario? ¿Es no sé, un observatorio astronómico, ¿no? Hay tantas posibilidades cuando entras en este edificio y ves ¿no? La relación que hay entre exterior e interior, entre la luz y todo esto me sugería tantas ideas que pude pues transportarlas a la música, ¿no? Hay mucho también de visual en la partitura, ¿no? Por ejemplo, los rayos de sol, cómo inciden en los instrumentos, claro, en los diferentes pentagramas. Entonces la orquesta tiene una disposición en anillos, porque claro, esa es la forma de este edificio. Luego tiene como hay timbalistas, hay 4 y están en disposición en 4 esquinas, en los cuadrantes del círculo. Es como una disposición cuadrafónica y se van pasando los motivos rítmicos. O sea, el edificio da mucho juego. En el fondo, yo cuando compongo para los edificios, el edificio habla. Yo no fuerzo nada. Cada edificio me da sus claves. Me está diciendo, así sueno yo. Esto es lo que soy. Y esto es lo que soy yo en sonido. ¿Vale? Porque cuando empiezo a sacar todas las líneas, ¿no? Las líneas de la geometría, los materiales, tantos aspectos que hay, ¿no? Para retratar un edificio y cada uno te dice una cosa diferente. Y yo misma me asombro. Yo no me asombro en el momento en que lo compongo porque bastantes faenas tengo, ¿eh? Pero al día siguiente que lo escucho, y me quedo asombrada, porque claro, es música que no has escuchado antes. La ciencia de la composición es que es algo que no ha hecho nadie antes, eso no existía antes, ¿no? Entonces, claro, lo escuchas y dices, pero ¿de dónde ha salido esto, no? Y dices, pero claro, es que es lo que te pide el edificio, es lo que te está ¿no? Indicando con sus líneas, con sus volúmenes, con sus disposiciones, con su contacto, su interacción con la luz, es todo lo que te va diciendo. Entonces, yo simplemente, bueno, digamos, la única virtud que me puedo, ¿no? No arrogar seas es modesta, decir, Cristina, por Dios. O sí, sea, la única virtud, dice, es impresionante, o sea, tener la capacidad de poder escuchar esto y poder transmitir esos volúmenes y esas peculiaridades de un edificio. Por otro lado, el Panteón de Roma es que no deja indiferente a nadie, es un no, edificio peculiar. Para mí, sí, la cúpula esa es como una cosa de otro mundo, ¿no? Es sí, sí, impresionante. Y que seas capaz de transmitir eso en sonidos tan especiales, o sea, me parece increíble, de verdad. O sea, eres algo muy, muy especial. O sea, eres un ser que eres capaz de transmitir esas emociones a través de la música desde otra parte que a mí me parece impresionante, que es la arquitectura. O sea, que has sí, combinado dos elementos que me parecen extraordinarios y que además son humanos, pero que parten de algo que no sé, es como divino, ¿no? Me parece a sí, mí. Hay un instrumento que está en tu composición que es muy peculiar, que es un instrumento de percusión que suena sí, como la voz de la mujer, al menos en Panteón Roma. Háblanos de este instrumento. Tengo mucho interés sí. en conocer esto.
Bueno, este instrumento es una lámina de metal, hay de diferentes tamaños. Evidentemente, a más grande, más riqueza de sonidos, ¿no? Más riqueza tímbrica. Y como, bueno, los desarrollos que ha tenido la composición, ¿no? En el último periodo histórico, que es el actual, ha sido la tímbrica. La tímbrica es, digamos así, cómo suenan los instrumentos. Y claro, pues los otros periodos, por ejemplo el clásico o el romántico, han tenido desarrollos de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, pues de temática, armonías, pero el tímbrico se refiere a que, por ejemplo, ya un violín, pues ya no lo tocas como siempre, pues rozando el arco, ¿no? Frotándolo con el arco, sino que ahora también, pues, un violín, pues, se puede tocar de muchas otras maneras, ¿vale? Dándole la vuelta al arco, que se llama con leño, lo tocas con la madera, se puede tocar detrás del puente, las cuerdas, puedes incluso hacer percusión con el violín, cosa que no les gusta mucho. Pero bueno, con esto quiero explicarlos acerca de este instrumento Thunder Sheet, que en principio, pues, es una lámina de metal, cualquiera, que se tocaría pues con una baqueta es un palo con ¿no? Una esferita, ¿no? Esa sería la manera tradicional de tocarlo, pero hay otras sonoridades que puedes extraer. Entre ellas está una baqueta con la esfera que se le llama, bueno, Super Bowl, que es una bola maciza de plástico, de estas duras, ¿eh? Es difícil de... No la apretarías, es una bola dura, pero sin ser fibra de vidrio. Entonces, lo que haces es suavemente vas rozando y la vas desplazando y según cómo sea esta lámina, las dobleces que tenga, porque ha de también tener dobleces, y del material que sea, puedes obtener una sonoridad muy cercana a la voz humana, a la de la mujer. Es asombroso. Ahora, es cierto que hay que hacer muchas pruebas. O sea, habría que fabricar el instrumento a medida, porque hay que decir que, por ejemplo, en la grabación que tenemos de Panteón Romae, hecho por Radio Televisión Española, el sonido que hace es un poco más grave. Entonces, claro, yo lo puse en el fragmento que se dedica al Templo de las Vírgenes Vestales, que es una edificación de Roma absolutamente fascinante. Os insto a vosotras y a los oyentes a averiguar sobre esa edificación donde estaban las 6 vírgenes vestales que cuidaban el fuego sagrado de Roma. Y yo había pedido al director artístico de Radio Televisión Española si podía utilizar algunas voces del coro de Radio Televisión Española que hay. Y al no poderse utilizar porque estaba circunscrito a la orquesta, el proyecto, yo dije, pero necesito darle voz a estas mujeres, a las vírgenes vestales, que no son personajes de la historia tan escondidos, ¿no? Tan, ¿no? Que no han salido demasiado. Y dije, necesito una voz femenina. Y como os dije, ¿no? Siempre que necesitas algo sale al paso. Pues descubrí este efecto tan maravilloso y lo incluí en la obra. Lo único que ha de decirse que en esta versión de Panteón Romae las voces son bastante graves, o sea, que todavía podría intentarse ajustar más en una versión futura, pues la voz más aguda, ¿no? de mujer. Claro, necesitaríamos en tal caso que el Thunder Sheet estuviera fabricado con otro material y que hubiese sido un poco más grande, ¿vale? Pero bueno, esta ha sido la idea de colocar, ¿no? Pensar, ¿no? En un Thunder Sheet en esta obra. Bueno, Cristina, esperemos que esta obra también sea interpretada por otras orquestas y que llegues a ese momento en que digas, ahí suena como yo Sí, quiero. claro, la primera es muy difícil, ¿eh? Ya, Ajustar todo. Sí, es claro. normal, es normal. Yo estoy segura que Beethoven
sus sinfonías no sonaban tan bien como hoy en día, en aquel Claro. entonces. Sí, Oye, Cristina, nos queda muy poquito rato porque la verdad es que somos bastante escrupulosas, aunque hemos empezado un poquito tarde, pero solemos ser bastante rigurosas con el sí. tiempo, no pasarnos de la hora. Entonces, queremos hacerte un par de preguntitas más. Yo quería preguntarte, a ver si nos puedes responder así, bueno, pues lo más rápido que puedas, pero no quiero dejarme esta pregunta. Sobre tus otras obras o sobre otras que tengas en proyecto, ¿tienen también que ver con edificios o con entornos naturales? Sí, intentaré ser breve por el tiempo, pero bueno, sí deciros, por ejemplo, que yo compuse Palacio de Nosos, ¿vale? Este palacio mítico donde estaba el laberinto. Y bueno, es un concierto para viola y orquesta. Este está por estrenarse, se ha de estrenar cuando alguna orquesta esté a disposición. Sí se ha estrenado otra obra que es Estructura Fractal, que sí trata de lo visual, porque es, digamos, ¿no? Estas estructuras que se van repitiendo según la escala se hace más pequeña. ¿Vale? Esto se encuentra, por ejemplo, en las costas. Dicen que si te fijas, el modelo grande se va repitiendo cada vez, se va haciendo más pequeño. En algunas coles, ¿no? Hay que fijarse mucho en hojas, ¿no? Que la hoja grande está a nivel micro, también está repetida varias veces. Y Sí, las pues piñas, por ejemplo, son un gran en las ejemplo. piñas también, exacto. Es una estructura pues repetitiva de ordenación que hay en la naturaleza. También hice una obra que se llama Magnetismo, que la estrenó la Sinfonietta de Luxemburgo, que trata sobre el magnetismo terrestre, es decir, ve el planeta como un imán. Y trabajo pues los polos magnéticos, el cambio de polos, lo que es el trópico, también todo el aspecto magnético del planeta. También he trabajado, por ejemplo, una obra Variaciones en blanco y negro, que trabajo en este caso con los colores, pero también trabajo todo lo que es blanco y negro. Y hay un vídeo en YouTube, tengo un canal, donde yo creo que podéis ver lo que es muy interesante. Y muy importante es la obra que se llama Alma de Acero, en alemán es Stahlseele, que es sobre la fábrica de cristal de Dresde. Esta obra estuvo de finalista en un concurso, ganó un premio también y la interpretó la Sinfónica de Dresde y es una obra, también la podéis encontrar en el canal de YouTube, que trata sobre este edificio y también veréis que no tiene nada que ver con Panteón de Roma, de Romae, o sea, para que veáis cómo cada edificio te dice algo completamente diferente. ¿Qué hay en proyecto? Pues tengo en mente unos edificios maravillosos, por ejemplo, las pirámides de Giza, sin ir muy lejos o para incluso mucho menos lejos, pues la Sagrada Familia de Gaudí. Pero claro que me temo que tardaré, puede ser que un poco más que la construcción misma, ¿no? Yo De creo las que sagradas. sí, Tenemos porque toda la claro, vida por delante, Cristina. sí, es muy complejo, ¿eh? Y está totalmente justificado, ¿eh? Que se tarde tanto esta construcción. Es una obra maravillosa y de las pocas que dan fe de nuestra evolución como humanidad, porque la arquitectura se ha simplificado tanto que aquellas catedrales de 300 años, si os fijáis, es la única en el mundo que Sí. tiene estas características. Es decir, que va a ser uno de los pocos edificios que podremos decir, pues la humanidad continuó haciendo obras fantásticas, estas de 200, 300 años. Bueno, a ver cuánto, no, esperemos que no tanto, ¿no? Esperemos Esperemos que que no, no que tanto. haya recursos suficientes para poderla terminar antes. Sí, Pero bueno, sí, pero bueno, 100 añitos, sigue yo para creo que quedarse. vamos bien encaminados, ¿no? Ya. Pero bueno, a ver, la composición también, porque claro, ya lo primero de todo es empaparte del edificio y en esto llevo ya años y creo que también será una obra que también tardará lo suyo. Pero bueno, Está ahí en estamos en proyecto. ello.
Lo importante es que haya un proyecto de obra. Mira, ya la Sí. última pregunta y luego ya nos vamos a despedir, pero en toda la entrevista obviamente nos has demostrado con tu ejemplo que es posible desarrollar una gran carrera artística o profesional también desde el mundo rural. Así que el consejo o qué comentario, qué les dirías a las personas como tú, que como tú quieren desarrollar su actividad artística o profesional en un entorno rural, pero que todavía no lo ven claro. Bien, pues claro, yo diría se necesita valentía, ¿no? Es un paso que has de ser valiente para darlo, como cualquier cambio importante en la vida. Yo, claro, a mí, vamos a decir, la vida me llevó un poco a dar este cambio, ¿no? Y también fue, obviamente, querido y anhelado. Pero aparte de esa valentía, yo es que considero que no hay que perder nunca los nexos. El que quiera dar el paso se supone que porque ya está viviendo también en otro sitio más poblado, tiene unos contactos, tiene unos nexos que yo creo que, como repito, a partir de la pandemia se cambió mucho la mentalidad y yo creo que nadie, por mi experiencia personal, nadie ha dado de menos que yo viva en una zona rural. Y debo decir que bajo mi asombro, porque yo pensé, poco a poco irás perdiendo las relaciones, poco a poco te irás aislando y de hecho al principio pensaba estar un año o dos y volver, vamos a decir, a centros poblados para reiniciar, reactivar, pero como he visto que no ha habido ningún descenso de actividad, me han llamado de la Universidad de La Rioja cuando pensaba, bueno, vale, pues muy bien, ¿cómo habéis dado conmigo, no? En Fulleda. La Orquesta de Radio Televisión Española aceptó el proyecto, era una propuesta de proyecto, lo aceptó. También fue detrás de ello la SGAE. Y la SGAE sabía perfectamente dónde estaba situada geográficamente. Todos los sitios y que he de ir a Madrid a veces, sí, encantadísima de la vida. Ahora que vuelvo en el AVE muy feliz, ¿eh? Pero que quiero decir, el que tenga esta idea en la cabeza ya es por algo. Ya hay algo en su interior que le está diciendo, da este paso. Y que vais a tener menos oportunidades, pues no lo creo. Yo creo que vais a tener las oportunidades que ibais a tener viviendo en la gran ciudad. Que es cierto que a veces, pues sí, si yo viviese en Madrid, pues claro, pues cuando tengo que ir, pues cogería un metro y tardaría media hora o 40 minutos. Bueno, pues en AVE tardo 2 horas. Eh, que si decides aceptar esto, pues yo creo que es el lugar idóneo, estupendo. Si tienes esa llamada de que quieres dar este paso, considero que hay que darlo. Y que, como todo en la vida, pues que lo das y dices que bueno, pues que no resulta, no es adecuado o no te sientes, pues siempre puedes rectificar. Pero si todo el que tenga esta inquietud es por algo, y yo creo que sí que hay que hacer caso y escuchar, porque escucharse a uno mismo, pero esa parte que digo esencial de uno mismo, no todas esas periferias que estamos tan saturados, que en el fondo, si lo veis crudamente, lo que somos son entes de consumo, nos convierten en eso, en entes de consumo. Y a veces la diferencia entre vivir en una gran ciudad y en un pueblo está, bueno, que no consumes tanto. Es esto lo que, es esta la gran diferencia al final. Sí, que yo Qué ahora bueno. miro, ahora mismo tengo un ventanal y escucho los pajaritos, pero veo aquí una montaña preciosa llena de pinos y una maravilla. Eh, vale, pues que no bajo y no tengo el Paseo de Gracia y no me puedo comprar el último trapo de Zara. Pues bueno, pues chica, ¿qué quieres que te diga? A mí eso me resbala, ¿no? Lo que yo quiero es ver esa montaña y ver esos pinos y escuchar estos pájaros. No, y cuando quiera ir al Paseo de Gracia, pues ya me acercaré. Exacto, Cristina. Y compras con más ganas y todo.
pero no tienes esa esclavitud, ni tampoco tienes esa esclavitud de llevar, ¿no?, ese ritmo de vida, porque claro, es que estas vidas te hacen un esclavo, porque hay que pagar tantas cosas y a unos precios que claro, lo raro es que te puedas escuchar a ti mismo, porque la faena está, como la frase está tan manida, llegar a fin de mes, ¿no? Entonces dices, es que yo en las ciudades puedo ir al teatro, puedo ir ¿no?, a diferentes cosas, ¿vale? Pero la pregunta es, ¿realmente puedes? Exacto, ¿Realmente puedes? Y exacto. la pregunta es, no tanto lo puedes pagar, que también, pero la pregunta es, ¿y tienes tiempo? Y cuando llega el fin de semana, ¿de verdad tienes tiempo, ganas, energías? ¿O llegas y te caes en el sofá y difícilmente te levantas? Que lo digo porque es lo que en parte también me pasaba a mí, lo que le pasa a mucha gente. Entonces, bueno, pues tienes la opción también de vivir en un sitio más pequeño, rural, y que te vas un fin de semana a la gran ciudad. Como has podido ahorrar, puedes darte el lujo de ir donde quieras y estás más descansado y lo vas a disfrutar mucho, muchísimo. Y este es mi Exacto. consejo, atreveros. Muy bien, Cristina. Oye, pues de verdad, gracias por este último consejo y gracias por esta entrevista, porque me ha parecido maravilloso todo lo que has estado explicando. Podríamos estar hablando, wow, horas, pero bueno, como he comentado, se nos acaba el tiempo, así es que, bueno, quiero agradecerte que hayas estado aquí, también a todas las personas que han estado en Twitter. Dejaremos tu canal de YouTube, lo dejaremos en la descripción de este podcast, ¿vale? Cuando se publique. Y bueno, pues también queremos agradecer a todas las personas que nos escucharán en podcast. Gracias a todos, ruralistas, porque con vosotros es posible este movimiento social de mundo rural en positivo. Una entrevista fantástica, la verdad. Creo que voy a hacer un pequeño resumen, pero hemos empezado hablando de una actividad extraescolar de cuando Cristina tenía 8 años en Venezuela y con piano prestado. De verdad que cómo ha ido hablando de ensamblar melodías y que ya era capaz de hacerlo con 8 años, que cómo las dimensiones sónicas de los entornos arquitectónicos son las que realmente la motivan y la dan esa inspiración. Nos ha hecho una expresión tremenda de cómo son los acordes, cómo los ha comparado con los ladrillos y cómo edificar acordes y cómo edificar ladrillos, y ha sido muy visual de las posibilidades precisamente de combinar estos ladrillos. Yo mientras lo estaba explicando estaba viendo esos ladrillos y casi estaba viendo una película y moviéndose los ladrillos con los acordes, pim, pam, pim, pam. Ha sido muy bonito. De la vida rural en Fulleda, que precisamente vino a partir de un declive del país de donde vivía, de Venezuela. Y estas cosas pasan. A veces crees que es un gran problema y, como decía mi paisana Santa Teresa de Jesús, Dios escribe con renglones torcidos. A veces no sabes dónde van a estar tus oportunidades, y si no llega a ser por este problema y esta no posibilidad de vivir en Venezuela, pues nunca hubieras descubierto la vida en Fulleda, seguramente, ¿no? Y me ha gustado muchísimo que esta vida rural para ella es lo importante es que se queda con lo esencial, que ha limpiado su vida de cosas innecesarias, que ha sido capaz de soltar lastre, y como lo ha expresado también muy visualmente, como si fueras en un globo y fueras soltando cosas que te van estorbando, porque una frase preciosa que también ha dicho es: tanto tiene el que todo tiene como el que nada necesita. Y lo del que nada necesita creo que es lo que vivimos en el mundo rural, somos capaces de comprender, ¿no? Fulleda en absoluto, o el mundo rural, le ha mermado sus posibilidades profesionales, y hemos hablado mucho de este edificio que ha sido el que le ha inspirado su obra, el Panteón Romae, el Panteón de Roma, donde ha expresado con música este entorno arquitectónico como una trayectoria alrededor de este edificio tan peculiar. Y hemos hablado también del órgano como instrumento musical, pero también arquitectónico, porque es también parte de una arquitectura, y de cómo los edificios le hablan y le cuentan las cosas y ella compone, y su sorpresa
al día siguiente con esa composición. Es impresionante, ¿no? Cómo el artista es capaz de hacer estas cosas, cómo ella es capaz de hacer esto, ¿no? Y también nos ha contado cómo esa lámina de metal que imita la voz de la mujer era necesaria para, de alguna manera, tratar de escenificar lo que eran las vestales, ¿no? Porque ha hablado del edificio de las vestales que guardaban el fuego de Roma, claro. Y las obras que tiene pendientes o que ha compuesto ya, como el laberinto del Palacio de Cnosos, o todo el tema de las estructuras fractales, o los polos magnéticos del planeta, o las variaciones en blanco y negro. Ya sabéis que tiene un canal de YouTube, que luego lo vamos a dejar en nuestra explicación del podcast, ¿no? Y que luego tiene en proyecto pues las pirámides de Giza y, por supuesto, la Sagrada Familia de Gaudí. Y me quedo con su frase final, que es: a los que estéis pensando vivir en el mundo rural, sed valientes para afrontar los cambios, porque realmente el cambio es lo que te trae cosas diferentes. Así que escúchate a ti mismo y por supuesto, no seas el consumista que dice que somos, que realmente lo somos. Yo he vivido 40 años en una ciudad y es verdad, no puedes salir a la calle sin el monedero porque no puedes dejar de hacer. Pero impresionante esta entrevista. Gracias, Cristina. Si quieres despedirte de nuestros oyentes, este es el momento. Sí, muchas gracias a vosotras por la entrevista, gracias a los oyentes por estar aquí y seguir. Y bueno, espero que haya sido de ayuda o haya sido inspirador para vosotros. Y bueno, un placer, he disfrutado mucho la entrevista. Gracias y hasta una próxima. Perfecto, pues ahora ya sí es la hora de despedir este episodio y nos despedimos, por supuesto, hasta el próximo miércoles. Pues así es, nos oiremos a las 7 de la tarde, hora española, aquí en Twitter Spaces para seguir rompiendo estereotipos. Os esperamos a todos. Si te ha gustado este episodio, deja tus comentarios y preguntas porque nos encanta tu participación. Si escuchas nuestro podcast, seguro que eres de esas personas comprometidas con el mundo rural, como nosotras. Para conocer más sobre este proyecto, visita nuestra web mundoruralenpositivo.com. Seguro que encuentras lo que buscas, o si no, puedes ponerte en contacto con nosotras a través del correo info@mundoruralenpositivo.com. Y recuerda, puedes suscribirte a nuestro canal a través de tus plataformas de podcast favoritas. Te esperamos el próximo miércoles para seguir hablando del mundo rural en positivo. ¡Hasta la próxima, ruralistas!